A decir Lucía Jaramillo, nos fue, jugamos conmigo. Ey, faltan 5 días para votar y yo estoy más perdida que embolatada. Lucía es politóloga. Toda la vida he estudiado esto y yo soy de esas personas que no le da pena preguntar lo que todo el mundo quiere preguntar, pero no se atreve por pena. Entonces hoy vamos a hablar de política y elecciones. Lo primero, Saris, no hay preguntas bobas. Particularmente, esto me llama mucho la atención y es que después de las elecciones del 8 de marzo me di cuenta que hay demasiadas personas que tienen demasiadas dudas al respecto y que les parecen tan lógicas que no las hacen. Y que hay un montón de gente que termina votando mal porque no se atreve a hacer preguntas. Soy yo. La segunda es que nada es personal. Esta es una conversación no sobre proselitismo político. Aquí no vamos a decirles por quién votar y por quién no votar. Acá les vamos a explicar un poco hacia dónde va el país, desde dónde viene el país, un poquito de contexto histórico sobre las elecciones en Colombia, algunos datos curiosos y también un poco de la viabilidad política de cada uno de estos candidatos. Para empezar, lo básico. ¿Quién es ese montón de gente que hay en ese tarjetón? Para enero del 2026, es decir, hace 5 meses, había más de 90 precandidaturas registradas. Eso es una monstruosidad. Para mayo del 2026 son 14 los precandidatos, mejor dicho, los candidatos a la presidencia de Colombia. Para que tengan una idea, la elección con más candidatos en la historia de Colombia ha sido la de 1994. Esto tiene un contexto histórico y es que pues estaba recién salida del horno la Constitución del 91 y esto amplió el margen de participación política en Colombia. Y para esa elección presidencial, en la que gana Ernesto Samper, había 18 candidatos en el tarjetón. Esta es la segunda elección con más candidatos inscritos para la primera vuelta en la historia de Colombia, con 14 candidatos. Pues se los puedo nombrar rápidamente. Está Iván Cepeda, está Claudia López, está Santiago Botero, está Abelardo de la Espriella, Mauricio Lescano, está Miguel Oriol Londoño, está Sandra McCollins, está Roy Barreras, está Caicedo, está el general Matamoros, está Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Murillo. Además de, muy importante, el voto en blanco, porque el voto en blanco también cuenta. Y de ese montón, ¿cuáles son los opcionados más opcionados? Bueno, yo creo que pues todos sabemos que entre estos 14 hay 3 opcionados. Está Iván Cepeda, está Abelardo de la Espriella y está Paloma Valencia. Con seguridad, pues la presidencia de Colombia está entre estos 3 personajes. Baby, el mínimo producto viable para votar el domingo. ¿Qué tengo que saber? Lo mínimo. Bueno, lo primero es si ya sabes si sos jurado de votación o testigo electoral. Si no saben, tienen que meterse hoy, mañana, el viernes a la página de la registraduría, ponen su cédula y en cuestión de 2 minutos les sale esta información. Eso es lo mínimo, porque pues bajarse de 10 salarios mínimos legales por no asistir a la citación de la registraduría por ser testigo o jurado, pues no sería como tan chévere. Lo segundo es si ya sabes dónde votas. Sí, ese lo tengo. Esto también es demasiado importante que lo consulten porque mucha gente lo deja para último momento y llegó la hora de la votación y resulta que no saben la mesa, sobre todo dónde votan, y les toca ir a una hoja como en 1980 a buscar su número de cédula y encontrar su mesa de votación. Generalmente la página de la registraduría ese día se cae, entonces la verdad, pues por favor, consulta qué mesa de votación tenés antes del domingo, porque el domingo con seguridad se va a caer la página. Y lo último, cómo no se vota. Lo primero es que no le hagan caso a los chats de las tías, no tienen que llevar su propio lapicero, nadie les va a borrar el voto. Lleven su cédula física o digital, no sirve el pasaporte, no sirve el pase, no sirve una fotocopia, no sirve una foto de la cédula, no sirve el permiso firmado por la mamá. Lo único que sirve es la cédula digital y la cédula física. El voto se anula por varias razones. Entre ellas es si usted se sale con la X de la casilla, si marca más de un candidato, y la tercera es si se pone a hacerle cartas de amor al jurado dentro del tarjetón. Es decir, el tarjetón solamente debe estar marcado con una X que no se salga de la casilla. Usted lo dobla, lo mete a la urna y se va. Se puede demorar entre 5 y 10 minutos. Listo. Bueno, lo más importante también, las urnas están abiertas de 8 a 4 de la tarde. La mayoría de gente cree que son de 8 a 6 de la tarde, pero a las 4:00 la registraduría en cuestión de 15 minutos empieza a arrojar los primeros boletines. Entonces a las 4:00, sin excepción, las urnas se cierran a nivel país. Pregunta que me carcome la cabeza. ¿Qué es un voto racional? ¿Qué es un voto emocional? La mayoría de gente tiene ambas. En mi caso, yo tengo un voto emocional. Es un voto ideal, un voto utópico del candidato o la candidata soñada, pero también hay un voto racional. No siempre coinciden
en este caso para mí no coinciden, no sé si a vos te pasa lo mismo. Todos quisiéramos tener un voto emocional que funcione y que esté punteando también en las encuestas. Muchas veces no pasa, muchas veces sí, pero terminamos optando por un voto racional, y yo creo que hay tanto en juego en estas elecciones, más que nunca, al menos desde que yo tengo conciencia electoral. Y la pregunta de muchos es: ¿por qué votar racional o por qué votar de manera emocional? Yo creo que es un poco de las dos, pero en este momento el voto racional hace mucho más la diferencia que ese voto emocional. O sea, como en el amor, la política, le hago caso a la cabeza. ¿Quién te hizo tanto daño, amiga? Luli, yo creo que para entender como las elecciones, y yo que casi no tengo idea de política, es como, creo que hay que irse atrás y el por qué hoy estamos como estamos, y entender un poquito la historia de Colombia, como datos que no nos podemos perder. Bueno, hay muchos, les podría acá dar una sesión completa de datos históricos en Colombia. Entre 1958 y 1974, el Partido Liberal y el Partido Conservador, de cuenta de la violencia que se desataba en Colombia por las elecciones, decidieron hacer un pacto para la repartición equitativa del poder. Esto se llamó el Frente Nacional, y digamos apaciguó en alguna medida la violencia desatada por este bipartidismo y por la pelea de poder. Digamos, este bipartidismo acaba realmente en el 2002 y en el 2006, cuando llega el primer presidente fuera de estos dos partidos tradicionales, que además es el primer presidente que gana en una primera vuelta. Esto en Colombia es bastante improbable. Sucedió en 2 periodos consecutivos. Antes de la Constitución de 1991, la segunda vuelta no existía, es decir, el candidato con mayor votación en primera vuelta era el presidente de Colombia. Esto cambió con la Constitución del 91. Luli, ¿y el voto en blanco? Pues yo creo que hay un gran porcentaje de personas que podría votar en blanco. Sobre todo en nuestra generación nos han vendido la idea de que el voto en blanco no es funcional. Y yo creo que acá no se trata de funcionalidad. La narrativa alrededor del voto en blanco, para mí, está en que representa no solamente una oposición, es decir, no estoy de acuerdo ni con tus ideas ni con las tuyas, por ende no estoy dispuesta a votar por ninguno de los dos, absolutamente válido, y también genera un voto de opinión. Para que se hagan una idea, el voto en blanco más alto en la historia de las elecciones en Colombia ha sido en la elección del 2014 entre Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos. 1 de cada 16 personas votó en blanco, lo que terminó representando en cerca de un 6% en la votación. Hay muchas personas que hoy en día creen que el voto en blanco fue el tercer ganador en esa elección. Para que lo comparen con las elecciones de hace 4 años, en el 2022, entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, el voto en blanco alcanzó un 2.2%, es decir, lo del 2014 fue realmente extraño. En 1994, el presidente elegido gana por solamente 200.000 votos contra su contrincante, y lo más particular, solamente el 21% de las personas habilitadas para votar en Colombia votan. Esto es muy poquito. Cuando nosotros en las últimas elecciones salimos a decir que solamente el 50% del censo electoral sale a votar, y nos quejamos y decimos que es muy poquito, porque realmente es muy poquito. La mitad de las personas en Colombia que pueden votar están votando, solamente la mitad. Imagínense con un 21%. Gana por una diferencia de 200.000 votos con solamente un 21.1% del censo electoral. Luli, ¿y cómo se gana en primera vuelta? Tenés que tener más del 50%, no del censo electoral, no de toda la población, solo de los votos válidos depositados. Si vos tenés el 50% o más de los votos depositados en primera vuelta, ganás, y no se necesita ir a una segunda votación. Y en segunda puedo ganar por el 1% de diferencia. Así es. Luli, ¿y los votos son capaces de llegar hasta el rincón más que no llega nadie en Colombia? Esto es demasiado bacano, porque esto es una tarea titánica que hace la Registraduría Nacional y el Ejército para que cada uno de los municipios en Colombia tengan al menos un puesto de votación, una mesa de votación. Para el 31 de mayo hay cerca de 41 millones de colombianos habilitados para votar, no solo en Colombia, sino también en el exterior, con 161 o más de 161 mesas de votación ubicadas en 13.000 puestos de votación. En el exterior las votaciones empiezan una semana antes, y hay en 67 países cerca de 253 puestos de votación. Sabes que yo ahorita como que decía,
Yo creo que en general en Colombia hay mucho voto emocional y está bien, o sea, no todas las personas sabemos un montón de política y tenemos que estar enterados de todos los planes de gobierno y de todas las cosas, pero como, ¿cuál es la manera más inteligente al final para todos de votar? Yo creo que no hay una manera inteligente de votar. Creo que nos vendieron esa idea y la compramos completamente. Yo me voy con 3 mensajes y el primero es que cada voto cuenta. La gente deja de votar porque cree que su voto no va a generar un cambio. Pero realmente el costo de no votar es mucho más alto que el de votar. Lo segundo es que ahorita te decía, la gente en Colombia hace 50, 60 años votaba por un partido independientemente de las propuestas. Después eventualmente votó por un proyecto político, por una agenda programática. Y esto se ha ido difuminando a través de pues, la masificación de los candidatos, de las redes sociales. Y ahora la gente vota casi que por un influencer, con quien tengo más engagement, pero pocos saben qué está proponiendo, cómo lo está proponiendo, si es viable o no es viable. Entonces creo que no hay una respuesta completa a tu pregunta, pero tampoco hay una forma inteligente para votar. Creo que hay y debería haber un propósito común frente a las líneas éticas que no se deben correr, frente a la cultura alrededor del ejercicio democrático, también un poco entender qué ha funcionado estos últimos 4 años, porque hay muchas cosas que definitivamente no funcionaron, ni en los últimos 8, ni en los últimos 12, y etcétera, pero también entender qué ha funcionado, qué debería cambiar, y salir a votar con plena convicción de que este país no solamente necesita un cambio, sino que lo está pidiendo a gritos. Yo creo que en resumen es vote racionalmente, vote emocionalmente, pero salga y vote el domingo. Sari, yo creo que hay conversaciones incómodas. A los papás siempre les dijeron, por ende los papás siempre nos dijeron que en la mesa no se habla de religión y no se habla de política, ni de fútbol. Ojalá cada vez hablemos más de política, religión y fútbol. Yo creo que esta es la única manera en que en este país nos dejemos de matar y entendiendo que la institucionalidad es un actor fundamental para el progreso de Colombia. Hey, acordate que faltan 5. Para votar.